este taller de monitoreo continuo de glucosa. Agradecemos a Diabetes Quinfa por la invitación y bueno, eso nos trae hoy acá. Agradecemos también a las sociedades que nos auspician, Sociedad Paraguaya de Diabetología y la Sociedad Paraguaya de Obesidad. Bueno, vamos a iniciar. Este taller tiene 3 segmentos. La primera parte es poder descargar ya de antemano la aplicación. Estamos viendo en pantalla Sibionics.v. Encontramos para Android y para iOS, ¿sí? Vamos a presentar también, luego vamos a ver la parte teórica y posteriormente vamos a hacer el desarrollo y la interpretación, que es lo más importante. Tengamos en cuenta de que GS1 es una realidad en nuestro país. El monitoreo continuo de glucosa ya es parte y debe ser parte de nuestra práctica diaria, de nuestra práctica clínica con los pacientes. Recordando de que GS1, o sea, el monitoreo continuo, no solamente es para que el paciente deje de pincharse, sino que también nos arroja datos, construimos en una información clínica y en base a eso hacemos una intervención y tomamos decisiones. Bueno, muy bien, lo voy a presentar. Tenemos la visita de Lorena Aguilar. Ella, por favor, si podés pasar acá, Lore. Ella es educadora en diabetes y experta en tecnologías. Ella está viniendo de Uruguay, nos va a estar acompañando, está toda la semana. Y bueno, ella viene representando a toda Latinoamérica, ¿verdad? Porque en Uruguay, digamos que es la base de VivaCheck, ¿verdad? Bueno, entonces, bienvenida Lore. También tenemos la presencia de Zulma, no sé dónde está, Zulma Miranda, está por ahí. Ella es la que siempre más o menos está detrás del call center o detrás del número que tenemos nosotros para Semaglix o inclusive también para GS1, ¿verdad? Entonces, ella siempre está presta para eso. Y bueno, a continuación vamos a tener la presencia del doctor Federico Fariña. Yo creo que todos ya le conocen. Y vamos a ver la primera parte entonces de lo que respecta a nuestro taller de monitoreo continuo. Entonces, iniciamos, Fede. Ya descargaron todos, ¿verdad? ¿Preguntaste? ¿Preguntaste ya lo de la app? ¿No? Sí. ¿Sí o no? Quiero saber si todos descargaron ya la app. Entonces, para crear usuario y contraseña, porque eso vamos a utilizar, tenemos una dinámica al final del taller, ¿sí? Bien, buenas noches a todos. Un gusto tenerles esta noche para compartir un taller más sobre monitoreo continuo de glucosa. Vamos a tratar de sacar el máximo provecho de estos 60 minutos para salir con las herramientas necesarias para poder aplicar este sistema, que es lo que ya desde unos años viene posicionándose, es el presente y definitivamente es el futuro para lo que tiene que ver con el manejo y la tecnología para los pacientes con diabetes. Entonces, recordatorio, esta es la aplicación que tienen que descargar todos. Mientras me escuchan pueden ir creando su usuario y su contraseña. Entonces en la parte práctica ya se van a vincular también con la persona que se coloque el sensor, de manera que los siguientes 14 días puedan hacerle un seguimiento de su comportamiento glucémico. Bien, vamos a empezar con los fundamentos del monitoreo continuo de glucosa. Sabemos, esto es un clásico para el seguimiento de los pacientes con diabetes y para evaluar el control glucémico de los mismos. Cada 3 meses le hacemos un dosaje o cuantificación de la hemoglobina glicada, que sería justamente eso, un promedio de todos los valores de glucosa de los últimos 3 meses. Valores altos, valores bajos, todas esas oscilaciones que ocurren, pero tenemos en un valor bruto que es el de la hemoglobina glicada. Sabemos que la hemoglobina glicada entonces es el promedio de la glucemia basal, también de la glucemia postprandial, y si bien no nos da tantos detalles, también es una manera indirecta de evaluar la variabilidad, o la variabilidad tiene un impacto en los valores de la hemoglobina glicada, solamente que ese es un impacto
que nosotros constatamos por el valor de glicada, pero no podemos ver más allá de ese valor. ¿Por qué es importante esta diapositiva? Porque acá vemos 3 parámetros que forman parte de la triada glucémica. Entonces, eso a tener en cuenta, que para evaluar el control glucémico de los pacientes siempre tenemos que tener en cuenta esta triada. Bien, una imagen vale más que 1000 palabras, entonces qué mejor que esta imagen para definir a la variabilidad glucémica. Es exactamente eso que vemos en la imagen. La variabilidad glucémica se refiere a la oscilación de los niveles de glucosa en sangre, ya sea por debajo o por encima de un rango normal o algún objetivo que nosotros establecemos para el paciente. Tenemos esta franja de color celeste, entonces su límite superior es el objetivo alto, la parte inferior sería el objetivo bajo y todas las oscilaciones deberían mantenerse, o estas fluctuaciones deberían mantenerse dentro de este rango. Pero gracias a las nuevas herramientas que nosotros tenemos, podemos evaluar si estas fluctuaciones u oscilaciones están por encima o por debajo de este rango normal o establecido para cada tipo de pacientes. Bien, clásicamente para el seguimiento diario y el automonitoreo de los pacientes tenemos una gran herramienta que va a continuar ayudándonos, es la glucometría capilar. Y en esta imagen no solamente vemos las fluctuaciones de glucosa que podemos ver mediante un sistema de monitoreo continuo de esas oscilaciones, sino que también vemos estos puntos de color naranja, que son los valores que nosotros constatamos u obtenemos a través del control de la glucemia capilar. Y fíjense que los valores que nosotros vamos a obtener, ya sea por el sensor o por el glucómetro, son exactamente iguales. Pero la gran diferencia entre la información que yo puedo tener con el sensor a diferencia del glucómetro es el siguiente. Entonces, si este es mi límite inferior, vamos a suponer que este punto naranja se encuentra en un valor de 70 miligramos por decilitro. Nosotros vamos a mirar la aplicación y vamos a ver que está en 70 y me controlo con el glucómetro, está en 70 también. Pero el valor que me da el glucómetro es un valor aislado. En cambio, con el sistema de monitoreo yo puedo ver claramente que este valor que está en 70 es un valor que está en ascenso. Lo mismo ocurre acá, puede ser 75 este valor. Entonces con el glucómetro tengo un valor, pero yo no sé si ese valor es estable, si está en descenso o si está en ascenso. Cosa que con el monitoreo puedo ver perfectamente bien si esa glucosa que estaba en 75, cómo está o cómo se va a comportar en el futuro. Acá vimos 2 ejemplos de cuando ascienden los valores y lo mismo ocurre para cuando yo controlo mis valores por el glucómetro yo no puedo saber con ese valor de glucometría que ese valor que obtengo va a seguir bajando. Nuevamente vuelvo a decir, cosas que con el monitoreo sí podemos obtener. Bien, históricamente para el seguimiento de los pacientes esta es una herramienta, el gold estándar prácticamente los estudios emblemáticos como el DCCT, UKPDS, para la población con diabetes tipo 1, con diabetes tipo 2. El parámetro o la métrica para el seguimiento de estos pacientes fue la hemoglobina glicada, pero acá nosotros vemos 2 pacientes con el mismo valor de hemoglobina glicada. En este caso los 2 pacientes tienen una glicada de 8, pero si ustedes comparan, el gráfico de arriba es el paciente 1, el gráfico de abajo es el paciente 2 y son patrones totalmente diferentes. Acá yo claramente puedo ver que la amplitud de los valores más altos y los valores más bajos es mucho menor con relación a este paciente en el que la amplitud es bastante amplia, casi las 24 horas del día. Entonces sabemos que tenemos muchísimas ventajas con la hemoglobina glicada, pero también tiene sus limitaciones.
Entonces, las limitaciones que hoy en día se ponen en evidencia de la hemoglobina glicada nos hablan de una necesidad de realizar este monitoreo continuo de los niveles de glucosa en sangre. Y también ya surge una nueva métrica para evaluar el control glucémico de los pacientes, que sería el tiempo en rango, el TIR. Entonces, esto es lo que vamos a observar en los informes obtenidos con los sensores, y vamos a ver columnas, o sea, una columna vamos a ver y la distribución de esa columna en 5 colores. De arriba para abajo tenemos un color naranja, luego tenemos un color amarillo, el color verde, el color rojo y un color rojo más oscuro. ¿Y cuál es la definición del tiempo en rango? Entonces, tiempo en rango es básicamente el porcentaje de tiempo que un paciente logra mantener sus niveles de glucosa en sangre dentro del rango establecido para él. En este caso vamos a usar como 70 y 180 los valores mínimo y máximo. Entonces, mientras más tiempo esté entre 70 y 180 las fluctuaciones, no podemos evitar, pero sí podemos tomar medidas como para que esas fluctuaciones no sean tan amplias, tengan menor amplitud, de manera que ese paciente tenga un predominio del color verde y en menor medida los otros colores. La importancia del tiempo en rango, ¿qué información nos ofrece? Refleja mejor las excursiones glucémicas, cosa que con la hemoglobina glicada no podíamos tener ese panorama. Aporta información de los cambios de glucosa, como les decía, a corto plazo. Entonces vamos a ver enseguida las flechas de tendencia, cómo predicen el futuro del comportamiento de estos niveles de glucosa en sangre, cosa que con la hemoglobina glicada no tenemos. Si yo tengo una hemoglobina glicada de 8 hoy, los cambios que yo haga en el tratamiento, en su alimentación, en su actividad física, recién voy a ver reflejados dentro de 3 meses. El tiempo en rango también se caracteriza porque es un parámetro sencillo y muy intuitivo. Una vez que nos acostumbramos, les enseñamos a los pacientes, ellos se acostumbran y están también no solamente en conocimiento de todos estos patrones, parámetros, sino también es que ellos están instruidos y saben resolver situaciones que requieran un actuar rápido. Y esta parte es súper importante porque el tiempo en rango se correlaciona de manera inversa con la hemoglobina glicada. Mientras mayor sea mi tiempo en rango, menores van a ser mis valores de hemoglobina glicada. Entonces, si yo tengo un 50% de tiempo en el rango deseado, eso equivale a un 7.9% de la hemoglobina glicada. Entonces, de 50, si yo aumento 20% mi tiempo en rango, me voy a 70% y va a bajar mi hemoglobina glicada a 7. Entonces, un 10%, podemos decir que cada 10% que nosotros logramos que ese paciente esté o aumente su tiempo en rango, nosotros vamos a estar impactando en 0,5% su hemoglobina glicada. Tenemos antidiabéticos orales, tenemos insulinas para el tipo de pacientes con diabetes que se nos presente. Pero si ustedes se ponen a tener en cuenta toda la información de esta diapositiva, el uso de monitoreo continuo de glucosa impacta de manera positiva en los pacientes y en su hemoglobina glicada y actúa como si fuera un fármaco. Sabemos que con los antidiabéticos orales podemos llegar a disminuir de 0,5 a 1% la hemoglobina glicada. Lo mismo podemos lograr con el monitoreo continuo de glucosa. Así es que sin ser un fármaco, también tiene injerencia en los valores de glicada y vamos a lograr mejores resultados en todos los pacientes. También esta métrica es muy importante porque nos ayuda a predecir si nos habla o nos traduce un control glucémico, nos va a ayudar también a predecir las complicaciones tanto micro como macrovasculares y nuevamente, independientemente de cualquier medida que nosotros hagamos o cualquier ajuste en el tratamiento, incluso sin hacer ajustes, nosotros logramos que 5% aumente el paciente en tiempo en rango. Eso ya se traduce en beneficios para la salud de los pacientes. Entonces es una nueva métrica, tenemos que tener parámetros para la distribución de esta columna en los colores. Entonces nuevamente
El color verde es el tiempo en rango, el TIR en este paciente es de 70 a 180. Eso se puede ir ajustando. Ese sería, la recomendación sería que de entrada no seamos tan estrictos con los pacientes, entonces nuestro rango tiene que ser entre 70 y 180. Cuando logramos que ese paciente mantenga la mayor cantidad posible de tiempo en rango, podemos utilizar los puntos de corte del tiempo de rango estricto o tiempo de rango estrecho, que van desde 70 hasta 140. Entonces, esa sería una forma también de intensificar el tratamiento y también los objetivos del paciente. Entonces, ¿cuánto tiempo, cuál sería el porcentaje del predominio del color verde en toda la columna que nosotros tenemos que lograr? De 70% para arriba. Y hablamos de un control durante 24 horas. Entonces, si yo digo que un paciente está 70% en rango, eso se traduce en las 24 horas, corresponden a 16 horas 48 minutos. Entonces, si yo logro ese objetivo de que se mantenga como un mínimo en 70% dentro del rango, eso equivale a 16 horas de las 24 horas del día. Y por supuesto también existen límites que en este caso no debemos sobrepasar, que son para las hiper y para las hipoglucemias. Entonces tenemos, si nuestro valor superior es 180, el color amarillo va a ir de 181 a 250 y este valor va a ser hiperglucemia nivel 1. Y cuando supera los 250, esta hiperglucemia ya va a ser nivel 2. En total, para hiperglucemias en nivel 1 y 2, yo tengo que lograr que el paciente se mantenga menos de 25% del día, es decir, no llegar a alcanzar 6 horas en ese día en valores de hiperglucemia. Y también existen porcentajes para las hipoglucemias. Tenemos el nivel 1, que en este caso va de 54 a 69, teniendo en cuenta el rango que le pusimos a este paciente. Esa es nuestra hipoglucemia nivel 1. Y tenemos también a la hipoglucemia nivel 2, que ya sería menos de 54 miligramos por decilitro. En total, lo más importante es que el paciente, yo tengo que ser lo más estricto posible, pero eso no debe implicar aumento del porcentaje de tiempo en hipoglucemia. Entonces, en total, para las hipoglucemias nivel 1 y 2, no debemos sobrepasar el 4% en un día, lo que equivale a una hora. El paciente tiene que estar idealmente, y sobre todo cuando iniciamos, menos de una hora, y después con los ajustes que le vamos haciendo disminuimos al máximo hasta incluso, si es posible, anular esa distribución de la columna con colores rojos hacia abajo. Y para esto es muy importante, que para la hipoglucemia nivel 2, que dependiendo del objetivo es los valores más bajos, nuestro porcentaje no debe ni siquiera alcanzar el 1%, es decir, menos de 15 minutos del paciente. Si es que va a estar en hipoglucemia nivel 2, estos son los porcentajes. Entonces ahí ya tenemos la distribución de nuestras 24 horas del día en porcentajes, y esas son las métricas o los porcentajes que le caracterizan al tiempo en rango. Bien, vamos a la segunda parte, que ya es la parte, vamos a empezar ya con la parte práctica, que es el de funcionamiento y tecnologías del monitoreo continuo de glucosa. Y para esta parte nos van a ayudar el doctor Andrés Jiménez, también Lore, a quien ya se le presentó, y por supuesto nuestra queridísima Zulma. Creo que todos ya le conocen a Zulma. Ya le presenté. Bueno, muy bien. Entonces llegamos al segundo bloque de este taller. Vamos a necesitar un voluntario o voluntaria. A ver quién se ofreció. Adelante. A ver quién. Uno por mesa. Vamos a ponerle a él entonces. Sí. Explícame. Bueno, muy bien. Vamos a ver paso a paso lo que son los componentes del sensor. Vamos a estar entregando cada cajita que contiene el monitoreo, el sensor. Tenemos entonces el sensor, el aplicador
que nos va a mostrar ahora Lore, y el parche de protección. Recordando que para practicidad de los pacientes no necesitamos de un lector. Esto va por Bluetooth, cada 5 minutos nos va arrojando los datos al teléfono celular. Nos va arrojando la situación de cómo está la glucosa. Bueno, tenemos entonces ahí los elementos. Tenemos que recordar que cada sensor dura 14 días, no más que eso. También el método es un sensor electroquímico amperométrico que lo que hace es traducir la actividad eléctrica de esta reacción enzimática que ocurre dentro del intersticio o el tercer espacio, que nos va a marcar un rango entre 40 a 450, o sea 40 como mínimo y 450 de máximo de una excursión de la glucosa. Bueno, el tamaño que es pequeño, 35 milímetros por 20 por 5, eso es un dato bueno que tenemos que saber. Y la temperatura de operación va entre 5 grados a 40. Y otro dato importante, a diferencia de otros sensores, es que no requiere de calibración. Eso es algo muy práctico, tanto para el paciente como para nosotros y también para Zulma, que ella se encarga de explicarle todo a los pacientes, ¿verdad? Sí. Bueno, los componentes entonces van midiendo en tiempo real cada 5 minutos por Bluetooth, como les estaba diciendo. El paciente nos pregunta, doctor, yo me tengo que bañar todos los días, ¿verdad? ¿Me puedo bañar? Sí. ¿Hace falta que ponga un cobertor? Bueno, no necesariamente porque es resistente al agua. Doctor, yo practico natación. Y bueno, ahí se me complica porque necesitamos menos de 1 metro, es resistente a menos de 1 metro, pero no más de 30 minutos tiene que estar expuesto al agua. Entonces el paciente no se tiene que bañar más de eso. Un chiste. Bueno, y rango de comunicación. El paciente puede dejar su teléfono celular, puede ir a pasearse en la casa, ir a la despensa al supermercado, se olvidó el teléfono y eso solamente alcanza 6 metros. Al volver el paciente, entonces se vuelve a conectar de forma automática y va actualizando el registro de todo ese tiempo que no estuvo cerca del sensor. Bueno, entonces vemos hasta 90 días, si nosotros programamos esa información, esos datos pueden ir a la nube hasta 90 días. ¿Sí? También nos va generando ahí un sistema de alarma. ¿Qué pasa? No tenemos que ser, hay formas de programar la alarma. ¿Qué pasa? Si programamos en el porcentaje, en el promedio de glucosa elevada, cada tanto va a notificarle al paciente y a nosotros, y esto se traduce en que el paciente se va a acostumbrar a los picos, al porcentaje de hiperglucemia persistente. Entonces se va a acostumbrar y no vamos a hacer la intervención que debemos hacer como médicos. No así la programación para hipoglucemia. Recordando que por cada episodio de hipoglucemia documentada, el paciente aumenta exponencialmente el riesgo cardiovascular. Puede tener por entrada una fibrilación auricular hasta un paro. Entonces, hacemos mucho énfasis en esto, porque como dije al inicio, GC1 es una realidad, el monitoreo continuo es una realidad en nuestro país, está validado, está autorizado para su comercialización en nuestro país. Y más allá de que el paciente deja de clavarse, digamos, de pincharse tantas veces al día, esto va más allá porque igual no reemplaza tampoco la glucometría, ¿sí? De la glucosa capilar. Y más allá de eso, entonces, como les estoy diciendo, nos ofrece datos importantes de variabilidad glucémica. El boom de todo es la variabilidad glucémica hoy día. Cerramos todas las puertas. Protección cardiovascular, evitamos hipoglucemia con los nuevos fármacos, no aumentamos de peso, es más, disminuimos el peso, disminuimos el peso de los pacientes. Hacemos todo eso, cumplimos, pero no estamos, no tenemos los datos acerca de la variabilidad glucémica. Lo que tenemos que evitar son los picos, valles, los extremos del comportamiento de la glucosa. Esto vamos a poder intervenir, vamos a ver en los casos clínicos la importancia de poder reconocer
porque arrojan datos, estos datos se traducen a una información clínica como una radiografía del estado metabólico del paciente y así podemos intervenir. Tenemos la glargina U100, que es la más estable, la U300, tenemos también la semaglutida, que disminuye la probabilidad de hipoglucemia. Bueno, seguimos entonces. Componentes del sensor, dijimos, está el paquete, el aplicador, y ahora vamos a proceder ya entonces a la colocación, perdón. Entonces ahí yo le voy a poner el micrófono y ya nos va a estar explicando cada paso. Un dato, si me dejas agregar Sí. a lo que dijiste, si bien tiene una vida útil de 14 días y una memoria de 90, ¿para qué nos sirve lo de la memoria de 90 días? En caso de que el paciente pueda perder el celular o se le rompa o se lo roben, teniendo los datos en la memoria puede acceder a otro celular con su número de registro. Cuando ustedes se registraron y descargaron la aplicación, puede acceder desde cualquier celular a sus datos desde el día que se lo colocó, 3 meses para atrás. Eso se puede ver en el perfil diario, en el almanaque, y no pierden ningún tipo de registro cuando está colocado el sensor. Así como dijo el doctor, si el paciente hace natación o se olvida del celular, a la hora de volver a estar a esos 6 metros o menos, se vincula de nuevo lo que es el sensor con el celular y hace toda la descarga de los datos. No se pierde ningún dato, ninguna glicemia de esas cada 5 minutos que larga el sensor. Lo primero que hacemos en la colocación es que la paciente va a elegir... No, yo te voy a atajar el bueno. micrófono. ¿Qué brazo te lo vas a colocar? Elegimos, la paciente elige el brazo que se lo va a colocar y con la toallita, que es una toallita para la higiene, para limpiar. Porque sobre todo si el paciente usa crema o algún jabón que sea muy suave y mismo por la transpiración de la piel, se higieniza un poco más de la zona del cual se va a insertar el sensor. Mientras esperamos que seque la zona, lo que hacemos es, primer paso, destapar el sensor. Sí, me está mirando igual. Sí, está mirando. En YouTube está marcando mano. Una superficie plana y procedemos a sacar la tapa del insertador. Lo colocamos, presionamos y ahí ya quedó pronto para colocar. Vemos si está seca la zona y lo último que vamos a hacer es sacar la seguridad. ¿Por qué? Porque si yo llego a estar con el sensor y aprieto acá, este es el resorte y vamos a perder el sensor. Lo último que sacamos es esta seguridad. Colocamos sobre el brazo y con un clic, ¿dolió? Ahí ya Tenía quedó que el decir que sensor no colocado. dolió. Tenías que decir que no. Ya tienen todo miedo. Esa era la idea. Este es el protector, por eso mismo que hablábamos, para tener una protección un poco más para el sensor. Ahí ya quedó bien adherido a la piel y lo que vamos a hacer ahora es que la paciente ya tiene descargada la aplicación, ya le dice cuáles son los pasos a seguir, entonces lo que vamos a hacer ahora es escanear el código QR. Ah, no, me fui. ¿Tenés el Bluetooth prendido? Acuérdense de eso, también cuando se desvincula o les dice que perdió la señal, siempre tienen que tener el Bluetooth prendido. En caso de que se pierda la conexión, el primer paso a seguir es apagar y prender el Bluetooth o de lo contrario, reiniciar el celular para que vuelva a vincular. Aceptar. Me mensajeó un paciente y me dijo, doctor, no funciona. Y bueno, viendo todo, bueno, finalmente esto tarda 1 hora en funcionar, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta también ese detalle.
escanea el QR, conecta el dispositivo y ahí aparece, como dice el doctor, los 59 minutos de calentamiento para que el filamento quede bien empapado, lo que es el líquido intersticial. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer eso en cada mesa, pero antes, para que el doctor Federico le dé yo pie, bueno, la otra pregunta es, doctor, hice la comparación entre mi sensor y el monitoreo continuo, y hay diferencia. Ah, ya. Ok, 59 minutos ya le va marcando, eso vamos a ver. Necesitamos que todos tengan la aplicación. Para la persona que se va a colocar el sensor, nosotros vamos a utilizar como institución profesional médica, vamos a tener los datos en estos 14 días de la persona de cada mesa. Entonces nosotros vamos a ir viendo cómo excursiona. De repente, si está menos de 70, no es una hipoglucemia para pacientes que no tienen diabetes. Ahora, para pacientes con diabetes ya se puede considerar hipoglucemia, porque vamos a ver que va a sonar la alarma 59, 60, etc. Entonces, no se asusten, es prácticamente normal. Bueno, entonces la gran pregunta es, doctor, en mi glucómetro, en mi HGT me figura 60, pero mi sensor figura que tengo 110. Y eso el doctor Federico nos va a explicar a continuación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué fenómeno ocurre? ¿Colocamos ahora o esperamos para...? Esperamos. Mientras le explica todo. No, ahora le ponemos. Cierto. Bien, vamos a hacer un versus del monitoreo continuo de glucosa con la glucometría capilar, ¿sí? Es muy importante que, si bien vamos a utilizar un sensor de monitoreo continuo de glucosa, siempre tenemos que tener nuestro glucómetro al lado, porque van a haber momentos en los que el paciente presenta síntomas en el sensor. Nosotros miramos en la aplicación, no es un valor que corresponde a un valor de hipoglucemia o de hiperglucemia, entonces tenemos que corroborar con la glucometría capilar. Lo primero que tenemos que saber es que estas reacciones que ocurren a nivel intersticial están mediadas por este filamento que ingresa por debajo de la piel, se encuentra en el intersticio. Este filamento contiene una enzima, la glucosa oxidasa, que es la que va a estar encargada de reaccionar con la glucosa que se encuentra a nivel intersticial, y eso va a generar una señal que va a ser captada por el sensor y transmitida al lector o a la aplicación. Entonces, este es un ejemplo entre la glucometría capilar. Acá vemos un capilar y ahí hacemos nosotros una pequeña punción, obtenemos la gota de sangre, ahí hacemos la medición acá a nivel intersticial. Si nosotros tenemos en cuenta, estos son espacios en los que la sangre llega en momentos distintos. Entonces, ¿en cuál de estos compartimientos la sangre llega primero? A nivel capilar. Eso hay que tener en cuenta siempre. Y el último sitio en el que llega esta glucosa de la sangre es a nivel intersticial. Entonces, esa sería la explicación de ese retraso que hay entre entre un valor y otros, en esa discrepancia de valores. No funciona mi sensor porque con mi glucómetro tengo un valor, no es el mismo. No es que no está funcionando, sino que recuerden este fenómeno que es el de los compartimientos que son diferentes. Entonces, primero llega acá, luego llega acá. Entonces, entre 15 a 20 minutos puede haber un retraso. Se llama fenómeno de decalaje y eso es normal. Tenemos que contemplar, saber que eso ocurre, pero no es que el sensor, no es un indicador de que el sensor no funciona. Para ejemplificar de manera gráfica lo que ocurre con la variabilidad glucémica, que dijimos que son las fluctuaciones en los niveles de glucosa en sangre, tenemos a nuestra montaña rusa y estos vagones van a representar los niveles de glucosa, como se mantienen estables, van subiendo y van bajando. Entonces este sería el valor que yo obtengo. El color rojo me indica el valor que yo obtengo a través de la glucometría capilar y el color celeste con el sensor. Cuando los niveles de glucosa en sangre se mantienen estables, no hay inconvenientes porque los valores van a coincidir. La glucosa se mantiene estable, no hay una variación de más de 1 miligramo por decilitro
de la glucosa en sangre. Entonces ahí no hay inconvenientes. Pero cuando aumenta, y sobre todo de manera brusca, muy rápido, más de 2 miligramos por decilitro en un minuto, lo que nosotros podemos llegar a observar primero, como les mostraba recién el compartimiento, el capilar va a reflejar un valor, que en este caso es el de 162, y el sensor nos puede mostrar un valor un poquitito diferente. En este caso son 32 miligramos por decilitro menos, vemos 130, pero gracias a las flechas de tendencia nosotros sabemos que esa glucosa está aumentando. En breve vamos a ver la dirección que pueden adoptar las flechas, y con eso nosotros sabemos en el tiempo y en qué proporción va a variar nuestros niveles de glucosa en sangre. Y lo mismo cuando ocurre un descenso rápido o relativamente rápido de estos niveles de glucosa, nosotros vemos un valor de 140 por el glucómetro, un valor de 170, y una discrepancia entre los valores por esos espacios y los tiempos en los que llega esa glucosa en cada uno de los espacios. Bueno, eso es lo que ya les dije. Y recordar entonces siempre que las lecturas del monitoreo continuo de glucosa y el monitoreo de la glucemia capilar están asociadas, pero no siempre van a ser idénticas. Sobre todo para cuando el paciente presenta síntomas de hipoglucemia. Yo miro el sensor, tiene 110, que está dentro del rango que yo establecí para ese paciente. Le pido que se controlen con el glucómetro, y tenemos menos de 70, coincide con los valores de hipoglucemia. Entonces me quedo con ese valor, y después, cuando yo ya superé ese episodio de hipoglucemia, me puedo quedar con los valores que me da el sensor. Como les decía, vamos a tener en cuenta siempre 3 momentos. Esto es lo que podemos obtener gracias al monitoreo continuo de glucosa. Podemos tener un panorama del presente, un panorama del pasado, y predecir de cierta manera el futuro en cuanto al comportamiento de la glucosa. Entonces, tras una lectura, que en el caso del GS1 es una lectura, es un escaneado intermitente, se le llama. Entonces cada 5 minutos automáticamente hace una lectura, el transmisor envía a la aplicación. En tiempo real, se llama RTMCG. Entonces, monitoreo continuo de glucosa en tiempo real, que se realiza de manera automática, en este caso cada 5 minutos. Y después el escaneo intermitente es aquel que nosotros utilizamos o un lector o la aplicación, y nosotros tenemos que hacer el escaneado del sensor para que se ejecute la lectura. Llega a ser un cierto engorroso también, porque dependemos de qué tantas lecturas haga el paciente. Entonces llegué a ver pacientes que hacían 2 lecturas en un día. Entonces, a diferencia de un escaneado que es en tiempo real cada 5 minutos, en 24 horas yo tengo 288 controles, a diferencia de un monitoreo continuo con escaneado intermitente, que dependo de que el paciente pase el lector o su aplicación por su sensor para llevar a cabo estas lecturas. El paciente, cuando está durmiendo, por supuesto, no va a hacer su escaneo, y esa es la ventaja del sistema monitoreo continuo de glucosa RT, que sería en tiempo real. Entonces, como les decía, vamos a tener en 3 tiempos. El presente nos indica lo que está en este rectángulo, entonces 129 sería el valor actual, el número 1. Después tenemos el número 2, que sería el pasado, cómo se estuvo comportando estos valores de glucosa, y yo puedo configurar la aplicación y puedo ver un resumen de las últimas 3, 6, 12 e incluso 24 horas. Entonces yo puedo tener esa flexibilidad, y también puedo predecir el futuro de esa glucosa con las flechas de tendencia. Y acá tenemos cómo vamos a interpretar esas flechas de tendencia. La más importante y la que siempre debe predominar es la flecha horizontal, que indica que la glucosa se mantiene estable, es decir, que está cambiando, siempre va a fluctuar, pero la velocidad con que fluctúa es menor a 1 miligramo por decilitro en un minuto. Prácticamente nada. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Y luego tenemos las flechas, ya sea para arriba o para abajo. Entonces siempre decimos flecha diagonal
hacia arriba, quiere decir que la glucosa está aumentando 1 a 2 miligramos por decilitro en un minuto. Es decir, que en 30 minutos yo puedo tener una glucosa en aumento de 30 a 60 miligramos por decilitro, ¿sí? Cuando la flecha está vertical hacia arriba, quiere decir que la glucosa está aumentando de manera rápida. Eso implica que aumenta más de 2 miligramos por decilitro en un minuto, y eso traducido en 30 minutos va a haber una variación de esos valores entre 60 a 90, o sea, casi 100 miligramos por decilitro en 30 minutos va a variar, y eso me está indicando esta flecha vertical hacia arriba. Y lo mismo ocurre para las flechas hacia abajo, en diagonal y vertical hacia abajo. En diagonal, 1 a 2 miligramos por decilitro en un minuto, en 30 minutos son 30 a 60 miligramos por decilitro de descenso, y 60 a 90 miligramos por decilitro en 30 minutos si es que la flecha está vertical hacia abajo. Eso es muy importante porque tenemos que saber nosotros, tenemos que enseñar a los pacientes también, porque ya se pueden anticipar a las hipoglucemias si es que saben interpretar las flechas de tendencia. Y de manera a conocer las partes de un sistema de monitoreo continuo de glucosa, tenemos un sensor que generalmente es de tamaño pequeño, y en los siguientes años el tamaño va a ser más pequeño todavía. Ese sensor tiene un filamento que es el que se inserta debajo de la piel. Les recuerdo que tenía una enzima que va a reaccionar con los niveles con la glucosa intersticial, y eso va a ser directamente proporcional a estos valores. Se requiere un receptor que va a captar esas señales que son resultado de la reacción enzimática con la glucosa, y luego el transmisor, que es el que va a enviar esas señales, y nosotros podemos utilizar el lector, pero en este caso nosotros vamos a utilizar la aplicación en el teléfono. Y el intervalo de tiempo se refiere a cada 5 minutos. Les recuerdo que Lore ya nos dijo, Andrés también, la vida media o la vida útil de este sensor es de 14 días. Entonces yo en 14 días voy a obtener 4032 valores de glucosa, a diferencia de que incluso si yo le pido al paciente que se controle 10 veces en un día a lo largo de 14 días, ni siquiera voy a alcanzar a la mitad de los valores que yo puedo obtener en 24 horas con el sistema de monitoreo continuo, y en este caso en tiempo real. Cuando nosotros vamos a utilizar glucómetros, siempre para aprobarse los glucómetros necesitan cumplir estándares de calidad. El estándar de calidad para el glucómetro es el ISO, que puede ser o 2013 o 2015. Ese Gold estándar no aplica para los sensores, pero también necesitamos un sello de calidad y sobre todo un nivel de precisión que mientras más alto sea es mejor. Entonces siempre que nosotros tengamos un sensor, lo primero que tenemos que preguntar cuando nos presentan a ese sensor es, entre otras cosas, las otras características que vimos para saber si es escaneado intermitente, en tiempo real. Esta es una de las cosas que siempre tiene que ser entre las primeras preguntas que hacemos. El nivel de precisión de esos sensores. Entonces, esta es la unidad de medida, es el MARD por sus siglas en inglés, y traducido al español sería una diferencia absoluta relativa media. Es un cálculo matemático, y lo que se hace es evaluar y promediar los valores que se obtienen con el sensor con un comparador que puede ser glucemia capilar o glucemia venosa. Entonces, el máximo aceptable actualmente para que un MARD me indique un buen nivel de precisión es de 10%. Mientras menor sea ese porcentaje, mayor es el grado de precisión. Y de manera a graficar y para que tengan idea de qué es lo que significa el MARD, entonces si yo por glucemia venosa constato que el paciente tiene 100 miligramos por decilitro, en ese momento evalúo el valor que me arroja el sensor. Entonces si tiene un MARD de 10%, quiere decir que de ese 100 puede variar hasta 10 hacia arriba o hasta 10 hacia abajo. Eso sería un MARD del 10%. Puede variar 10 miligramos por decilitro, o sea, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si yo tengo un MARD de 7,
7 para arriba o 7 para abajo puede ser la diferencia del valor que me da el sensor comparado con el valor que yo obtengo con glucometría capilar o sangre venosa. El MAR, como pueden ver acá, existen sensores ya desde el año 1990 y el MAR del primer sensor era del 25%. ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente tenía 100, podía variar o a 125 o a 75. O sea, un buen margen de variación y un bajo nivel de precisión con un MAR de 25%. Por supuesto, con el correr de los años se fueron mejorando los porcentajes del MAR. Y hoy nuestro GS1 nos ofrece un MAR del 8.83%. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta que incluso menos del 10%, entonces el nivel de precisión está dentro de los estándares de calidad. Esta es la parte que ya vimos. Bueno, Y ahora vamos a proceder a que todos se coloquen, o sea, los que faltan. bueno, vamos a tener 10 minutos de tiempo para colocarnos y escanear, porque después vamos a ver qué hacemos con eso. Una vez que tenemos el sensor, tenemos que hacer la lectura e interpretar la situación del paciente. Entonces, vamos ahora. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, para mí. Bueno, la persona que se va a aplicar es la que tiene que escanear, ¿sí? Porque si no, después vamos a... Y esa persona después nos va a dar, ella va a cargar el correo electrónico de todos los de la mesa. Entonces, por ejemplo, si acá César se coloca el sensor, todos nosotros vamos a saber su situación. Bien, mientras colocan, les voy haciendo misceláneas de algunos errores frecuentes que se pueden observar. El QR que tiene el sensor solamente puede escanear la persona que se coloca el sensor. El lunes escanearon todos. Y solamente la persona que se aplica puede escanear de manera a activar el sensor que esa persona va a usar, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta ese detalle es súper importante, porque si no... Ahí. Genial acá cómo se pusieron de acuerdo. Otro detalle. Están sorteando ya. Que el lunes Bueno, pase entendemos bien entonces la diferencia porque los pacientes nos van a mensajear, doctor, estoy controlando y varía. no funciona. No funciona, dice. Hasta 15 a 20 minutos puede haber un retraso cuando hay una caída brusca o un ascenso brusco. Le están filmando todos a cuento y se tiene que quitar su camisa. ¿Qué otro error que se cometió el lunes? Y otro error que cometimos el lunes fue que fuimos muy disciplinados. Tardamos más de media hora ahí entre jugar con el sensor, etc. Entonces, para salir temprano íbamos a ser un poco más disciplinados. Déjate porque va a ser acopio. La modalidad que nosotros vamos a utilizar hoy es el de familia y amigos. Entonces, la persona que se coloca el sensor en cada mesa va a anotar los correos de todos los demás para admitirles como seguidores. Y a ustedes les va a llegar la notificación para seguirle de manera remota a ese paciente. Estamos viendo todavía cómo habilitar la institución médica profesional, pero mientras tanto le vamos a seguir en la categoría familia y amigos. Hola. ¿No? ¿Cómo? Cuando, Mónica, amigo, cuando hacemos la interpretación de los... Ah, no, pero vos no estás acá, esta parte. Vos, otra cosa tú. ¿No? Cualquier cosa voy a abrir nomás ahí. No, pero tengo que ayudarle a...
¿A quién le vamos a filmar el sensor? A alguien. Porque lo que se van a poner son estos. Pero ya como hace tu cámara. Este está prendido. Hola, hola, hola. Sí está prendido. ¿En serio? Entonces estoy loco.
Bueno, ¿qué tal? Ya tenemos todo, ¿verdad? Bueno, perfecto. Nuestro paciente ya compró. Realmente a mis pacientes que tenían riesgo de hipoglucemia yo les coloqué y me quedé anonadado. Vamos a ver los casos clínicos. Y también pacientes que quisieron usar porque vieron en mis redes que tenían buen control metabólico, tenían una glicada bien, glicemia basal bien, y me encontré con sorpresas en hora de la madrugada. Entonces de ahí la importancia, esto no es marketing, no es nada, sino que hay que pensar. Mi papá tiene, por ejemplo, entonces él ya infartó 2 veces, tiene un bypass, entonces de ahí la importancia de usar este dispositivo. ¿Cómo interpretamos? Lectura a 5 pasos. Una vez que nosotros tengamos esto, entonces tenemos 5 pasos. ¿Qué es lo que primero tenemos que ver? Es el tiempo de monitoreo continuo, que tiene que ser, fíjense que me está marcando acá en rojo, que es lo primero que tenemos que fijarnos. ¿Cuánto tiene que marcar? Mayor al 70%. ¿Cuánto vemos en pantalla? 93. Quiere decir que es un buen dato, quiere decir que funciona. Entonces lo primero que vamos a ver es esto. El segundo, vamos a ver el promedio, el porcentaje de hipoglucemia. Recuerden que lo más importante, ahí me voy a activar. Recuerden que lo más importante es la hipoglucemia. Es lo que más tenemos que intervenir y debemos decidir los cambios en el tratamiento para que esto sea realmente productivo. No es para que el paciente sea tecnológico y sea top, es para que podamos intervenir. Entonces vemos este promedio porcentaje es de 2,1, es decir que 30 minutos el paciente estuvo en hipoglucemia grado 1. ¿Qué significa grado 1? O estadio 1 significa que el paciente estuvo menos de 70. ¿Sí? Si pasamos a menos de 50, entonces ya es grado 2 o estadio 2 y no tiene que representar menos del 1%. Entonces la hipoglucemia se perdona en el paciente si tiene 5%. Intervenimos, solucionamos, es perdonable, pasable, pero debemos intervenir. Menos del 5%. El objetivo dijimos que era el tiempo en rango entre 70 y 180 es el objetivo en cada paciente. El tiempo en rango. Eso vamos a programar. ¿Qué fue otro error? Vamos a ver en el caso clínico. Y luego nos fijamos en el promedio de tiempo por encima del tiempo en rango. ¿Qué porcentaje de tiempo el paciente en 24 horas estuvo por encima del objetivo? Luego vemos la variabilidad glucémica, que es el porcentaje de tiempo que el paciente estuvo oscilando por encima o por debajo del objetivo. Eso es variabilidad glucémica. Y no tiene que ser menos del 36%. Y eso nos fijamos acá. Entonces, repasemos. Número 1, veamos el tiempo activo del sensor, del monitoreo. Número 2, hipoglucemia. Automáticamente pasamos a hipoglucemia. Número 3, vemos el promedio de tiempo que el paciente estuvo por encima. Número 4, vemos la variabilidad glucémica que tiene que ser menos del 36. Menos mal que tenemos una ayuda a memoria, que tenemos el valor de referencia para ver. Tenemos un copiatín, entonces el paciente nos pregunta y nos fijamos, ¿verdad? Porque a veces es difícil de recordar. Y por último, en esta lectura de 5 pasos, vamos a ver el indicador de gestión de glucosa, GMI, y tiene que ser menos del 7%, lo que anteriormente conocíamos como la glicada en el monitoreo continuo. Esto antes entendíamos que nos reflejaba y tenía que coincidir con la hemoglobina glicosilada. Pero hoy por hoy no ocurre esto porque este informe de GMI solo nos arroja el promedio en 14 días y no así la glicada en un periodo de 3 meses. Eso se llama brecha de glicación. Vemos entonces en este gráfico, vamos a ver en el reporte que el paciente nos va a quitar en un PDF y vemos la variabilidad glucémica. Vemos que lo que está en color amarillo, esa excursión, está por encima del objetivo. Fíjense la línea isobifásica acá, marca 70 y 180.
Todo lo que está por encima de esta línea isobifásica es la excursión por encima del valor objetivo. Y todo lo que está en rojo es los episodios de hipoglucemia que nosotros podemos observar. Esta es la gráfica esquemática que nos traduce la variabilidad glucémica. Entonces vemos este informe en detalle. Tenemos este gráfico que ya vimos, el segundo, que es la variabilidad glucémica, y luego vemos el perfil diario. En el perfil diario vamos a tener algunos datos, como por ejemplo en qué momento está comiendo, en qué momento el paciente está en periodo de ayuno en un lapso de 24 horas. Y bueno, acá vemos entonces la fecha, 14 días. Este es el informe del perfil del control continuo de glucosa. Vemos la fecha, 14 días. Vemos también el tiempo que estuvo activo, que tiene que ser por encima de 70. Acá vemos que tiene 90. En número 3 vemos la glucosa media. ¿Sí? El paciente estuvo en 24 horas, en 14 días, aproximadamente en un promedio de 117 miligramos decilitro. Después vemos también el indicador de gestión de glucosa, que vimos que es la comparación con la glicada. Nos habla de un porcentaje de la glucosa del comportamiento. El objetivo es menor a 7. Este paciente está dentro del rango porque está en 6.1. Luego vemos la variabilidad. Bueno, ya les dije. Pero la variabilidad glucémica tiene que ser menos de 36. Este es el informe que nosotros vamos a quitar a través de los datos que nos arroja cada 5 minutos nuestro sensor a través del transmisor. Y luego vemos la gráfica que ya les dije. Entonces, a través de esta diapositiva estamos entendiendo cómo interpretar el informe que nosotros vamos a tener a través de la app, por nuestro correo o a través del informe que nos puede enviar el paciente, o que en mi consultorio, por ejemplo, yo les imprimo y les voy mostrando, inclusive les voy imprimiendo a color para que visualmente a ellos les entre. ¿En qué cambió según los últimos estudios de mayor adherencia al tratamiento? El paciente aumenta la calidad de vida porque sabe y está viendo en tiempo real cómo excursiona la glucosa de acuerdo a los alimentos que va comiendo, ¿verdad? Y también, por otro lado, tenemos que enseñarle al paciente a que aumente la calidad de vida, pero sin la ansiedad, porque todo el tiempo nos va a querer mensajear, nos va a decir, mira, doctor, está subiendo, está bajando, y eso puede disminuir la calidad de vida de los pacientes. Entonces tenemos acá el intervalo, en el informe del perfil de glucosa ambulatoria. Vemos entonces lo que le está explicando, los extremos. El color verde refleja la programación que nosotros hicimos en el dispositivo, que tiene que ser el tiempo en rango, el TIR, entre 70 y 180. Y tiempo en rango estrecho, principalmente para pacientes jóvenes con una esperanza o expectativa de vida amplia o prolongada, y también para nuestros pacientes con diabetes tipo 1. Tiempo en rango estrecho o tiempo en rango estricto. Bueno, vemos acá el informe del perfil de glucosa diario, intradía o interdiario. Vemos, por ejemplo, en qué momento el paciente estuvo en tiempo en rango, o sea, en 24 horas, pero también nos puede reflejar más o menos el tiempo de ayuno en 24 horas y también cuáles son los picos que hizo en el periodo postprandial. El informe en perfil diario de glucosa en un lapso de tiempo de 14 días. Y ahora con Federico vamos a ver ya los casos clínicos y vamos a resolver en cada mesa. Mano, la luz. Ahí atrás nos espera el refrigerio. Entonces pueden pasar a servirse en un platito, vienen y mientras comemos vemos los casos clínicos también, ¿les parece? Entonces cuando lleguen a su casa ya ven cómo se comporta la glucosa en los... Vamos a traerle, el mozo trae. No, yo ya hablé con él.
meses. Bien, no hizo falta que se vayan hasta allá. Amablemente nos acercaron los bocaditos. Así es que entonces, si pueden tomar asiento y vamos a empezar los casos clínicos para que debatan unos minutitos ahí en cada uno en sus mesas. Ah, no. Bien, les pongo el caso clínico número 1, ¿sí? Se trata de una mujer de 75 años que tiene diabetes tipo 2 y obesidad. Su tratamiento actual es insulina glargina, 50 unidades día, usa insulinas ultra rápidas para correcciones. Aparentemente no tiene antidiabéticos orales. Este es el tratamiento de la señora, tiene 75 años, diabetes, obesidad. Este es el informe de sus 14 días. Entonces miren y en 2 minutos me tienen que ayudar a interpretar. Entonces recordamos una mujer de 75 años con diabetes y obesidad, tratada con glargina U300, 50 unidades e insulina ultra rápida para correcciones. Y recordemos la lectura en 5 pasos. No le quería acercar el micrófono, vamos a empezar por la mesa ahí, después el siguiente y el resto apoya, aporta. Bien, vamos a empezar con el grupo número 1. Ahí si me pueden ayudar a interpretar este informe. Cualquiera de las integrantes de esa mesa ahí ya tienen un micrófono. No sé quién va a ser la portavoz. Y el resto vamos a escuchar atentamente entonces para ver si estamos de acuerdo, si queremos agregar algo o cambiar algo. Está, la glicemia está por encima de 140, que es lo deseado. O sea, entre 140 y 70 es lo deseado. Y tiene, sí, 219 de glicemia, una glicada de 8,6, una variabilidad glucémica de 22,9. Ese sí está en el rango porque es menos de 36. Muy bien. Pero casi siempre está por encima del rango deseado, del intervalo deseado. Y Sus compañeras están ocupadas comiendo, no le ayuda. ahora. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿quién tendría una manera diferente de informar o están de acuerdo con su informe? ¿Qué dice esta mesa del medio? Ahí quiere hablar ella. No tengan vergüenza, estamos en familia. Bueno, por la edad, nomás estamos hablando un poco que podríamos ser un poco más permisivos.
y Muy bien. alzarle a 180 su valor superior. Súper. Y entonces ahí podríamos tener un resultado un poco más óptimo, ¿verdad? Lo bueno que no hace hipoglicemia y no haría tanto sus valores superiores, ¿verdad? Siempre está alto. Muy bien. Pero si alzamos, creo que podemos tener un poco. La variabilidad, pues, aunque sea alto, no es. Bien, y esta última mesa, ¿está de acuerdo con todo lo dicho anteriormente? No traje mi lente. Sí, lo primero que hay que mirar otra vez repasando lo que aprendimos con Andrés es primero los 14, el tiempo que estuvo el sensor activo, no sé si dijo eso, el 91%. Y sí coincido con Violeta que por la edad tendremos que ser un poco menos exigentes, pero igual ella tiene valores muy altos, llegando a casi 300 y su indicador de glucosa está elevado y su variabilidad está bien, pero está por encima. O sea, ella tiene una variabilidad glucémica en rango, pero es por encima de los valores que queremos. Sí. Y no hay hipo, no hay hipo. Todas las respuestas son correctas, pero no se olviden que tenemos que estandarizar nuestro informe, ¿sí? Entonces, todos los que salimos de este taller vamos a informar exactamente de la misma manera. Ahí Tati ya hacía un compilado de todo y ella mencionaba los pasos. Entonces vamos a repasar porque el informe tiene que ser en 5 pasos siempre. Obviamente hay más detalles en el informe que nosotros tenemos que mirar todos esos datos. Pero el informe vamos a tratar de hacer siempre en 5 pasos. Lo primero que vamos a mirar es si estos datos me sirven o no a mí por el tiempo del CGM activo, porque si es menos del 70% probablemente los datos sean insuficientes. Entonces, insistir, tratar de indagar con el paciente qué específicamente fue lo que pasó y lograr que ese tiempo activo del sensor sea más del 70%. En este caso, espectacular, tiene 91%. Pero ese siempre es nuestro primer paso. Nosotros tenemos que ver si lo que vamos a ver de información nos sirve, es suficiente o no. Paso número 1. Paso número 2, mirar si tiene hipoglucemia, porque eso es lo primero que yo tengo que eliminar o disminuir. Acuérdense que nuestro tiempo en rango es la distribución en porcentajes de las 24 horas del día. Entonces, si nosotros generalmente, si el paciente utiliza insulina basal, puede hacer hipoglucemias de madrugada. Si el paciente utiliza glucometría capilar, máximo le vamos a pedir que se controle a las 3, pero con el sensor vamos a tener el panorama de toda la madrugada. En total, más o menos, si duerme 8 horas, eso ya representa un 32% de tiempo en rango. Entonces, si hace hipoglucemia toda la madrugada, yo le disminuyo su insulina basal porque asumo que esa es la causa. Yo ya tengo un 32%, automáticamente ya 32% más en rango con esa única intervención que hago hasta ahí, ¿sí? Entonces, primer paso, tiempo de CGM activo. Segundo paso, ver si hay o no hipoglucemia. Tercer paso, ver si hay o no hiperglucemia. Esta señora es señora hiperglucemia. Entonces, ya dijeron la respuesta correcta en las compañeras. Siempre este es su primer sensor, no hay que ser tan estrictos. Esta es una señora que se apuró demasiado, se puso, vio el video, entendió todo, pero configuró 70-140. Ella ya quiso tiempo de rango estrecho, nos estresamos todos. Bueno, entonces empezar con rangos más tranquis y más flexibles. Podemos empezar con 70 y 180. Y después, cuando ya esté su tiempo en rango lo más cercano al 100%, ahí nos vamos al estrecho, ¿sí? Súper bien también. Ya dijimos el paso número 1, el 2, el 3. Nos vamos al 4, la variabilidad de la glucemia, que está medido por el coeficiente de variación. El punto de corte es 36%. Si el valor se encuentra por debajo del 36%, nosotros definimos a esa como una diabetes estable. Y si está más del 36%, la diabetes es inestable. ¿Cómo le clasificamos o catalogamos a esta diabetes? ¿Estable o inestable?
Estable, porque no varía tanto. Lastimosamente, varía donde no queremos. Perfecto, es su estabilidad, pero hacia arriba. Ahora tenemos que lograr que ese 22.9% de variabilidad glucémica esté dentro del verde. O sea, de la línea verde de arriba y la de abajo. ¿Sí? Anga, más de un poquito tiene en rango. Pero ella fue muy exigente. Y por último, miramos la gestión de la glucosa media. Como decía Andrés, antes llamada hemoglobina glicada estimada, pero de ninguna manera nosotros podemos asumir que ese es un promedio de 3 meses y lo más probable es que no coincida con el valor de glicada del laboratorio que traiga el paciente, porque esto es de 14 días, el otro es de 3 meses, salvo que mi nube esté cargada con sensores de manera continua que recopilaron datos durante 90 días. A ella tiene que ser lo más cercano posible porque el periodo de tiempo ya es el mismo. Y si nosotros, esto ya es extra, entonces, voy a mirar dónde hace hiperglicemia mi paciente y en todo el día. Entonces, una vez que nosotros cambiemos el rango, entonces intervenir en las comidas, en las porciones. Y en el caso de que tenga, ahora ya vamos a ver cuál sería nuestro ajuste en el tratamiento. Ya interpretaron todo súper bien. ¿Qué le sugeriríamos a esta señora? Lo primero, muy bien. Y específicamente, eso también es tratamiento porque eso, acuérdense que impacta en el valor de glicada de 0,5 a 1% o incluso más, como si fuera un medicamento. Y en pacientes con diabetes tipo 1, mientras más temprano nosotros instauremos este sistema de monitoreo continuo de glucosa, mejores son los resultados a largo plazo. Se logran más rápido los valores de hemoglobina glicada deseados y eso se mantiene por más tiempo. Entonces lo ideal sería que antes de los 6 meses del diagnóstico los pacientes con diabetes tipo 1 ya tengan su sensor de monitoreo continuo de glucosa. Y en el tratamiento, en cuanto a las indicaciones, ¿qué le ajustamos? ¿Sacamos? ¿Agregamos? Algo tenemos que agregarle porque su valor máximo es de 360 y tiene como 3 también. Muy bien, todas las respuestas son correctas. Algún cambio tenemos que hacer. En esta paciente lo que se hizo fue esto. Misma paciente, caso número 2. O sea, misma paciente, el caso número 2 es la misma paciente en su segundo sensor. Y ahí ya voy hilando detalles más finos, como por ejemplo veo la cantidad de días. Acá son 14 días, ahí arriba son 14 días y me va diciendo desde qué fecha hasta qué fecha. Y en el siguiente, cuando me dice 30 días, ya contempla ese lapso de tiempo de los 30 días que transcurren de esa lectura. ¿Vieron cómo ustedes piden y nosotros le damos lo que piden? ¿Qué es lo primero que les llama la atención? Variamos sus rangos como ustedes pidieron, 70 a 180. ¿Y cómo está nuestro panorama? Bastante mejor o bastante menos peor. Menos peor diría yo. ¿Vieron cómo un simple ajuste ya cambia todo el panorama y la señora ya no va a estar más desesperada porque está todo alto siempre? Valió la pena comprar mi segundo sensor, está diciendo la señora. Bien, vamos a hacer todos juntos la resolución de este caso. El detalle más importante, se le agregó semaglutide, recordando que tiene diabetes tipo 2, obesidad. Para mí, su edad es muy importante. Tiene muchísima insulina basal, son 50 unidades, una señora de 75 años tiene que estar comiendo todo el tiempo para no hacer hipoglucemia. Ese ya me deja así en cierta inquietud, entonces yo le voy a agregar algo que tiene, es seguro y tiene beneficios a nivel cardiovascular y lo que va a hacer es regularle ese apetito
para ayudarme a controlar su diabetes, su obesidad. Va a bajar de peso y probablemente disminuya mi requerimiento de insulina también y me puedo dar después el lujo de bajarle su dosis. Vamos a hacer la lectura en 5 pasos. ¿Qué es lo primero que miramos? Tiempo de CGM activo 96%. ¿Está bien? ¿Nos sirven los datos? Genial. Segundo paso. Si hizo o no hipoglucemia. 0,3%, 4 minutos. Obviamente nosotros ahora vamos a intensificar las medidas de su tratamiento. Puede llegar a aumentar, pero vamos a utilizar estrategias que le aumenten lo menos posible su tiempo en hipoglucemia. Vamos a tratar de que se mantenga en eso, que serían 4 minutos o menos incluso. Tercer paso, hiperglucemia. Seguimos con nuestra asignatura pendiente, casi 40,3 más 15. Bueno, más del 50% tiene en hiperglucemia todavía. Entonces, ahí es donde tenemos que insistir con la tecla. Pero su valor más alto en el anterior era alrededor de 360. Ahora fíjense, con su semaglutide ya ni siquiera llega a 300, ¿sí? Entonces ya vamos mejorando el perfil de esta paciente. Paso número 4, ¿cuál sería? La variabilidad de la glucosa tiene 28,5%, ¿sí? ¿Está bien? Su diabetes podemos decir que es estable, espectacular. Mirando así a simple vista, yo ya veo que esto no se separa tanto como se podría llegar a separar. Entonces puedo asumir, yo creo que en algún momento ya vamos a ver tanto informe o tanto gráfico que ya vamos a saber el porcentaje con solo mirar la amplitud de las fluctuaciones. Les puedo apostar que eso va a ocurrir antes de que termine el año. Bien, y lo último que miramos en nuestra lectura de 5 pasos, la gestión media o el indicador de la gestión de glucosa, ¿sí? En este caso tiene 7,9. ¿Cuánto tenía antes? 8,6. Muchísimo mejor en 30 días. Y yo ya voy teniendo ese panorama en corto plazo y no estar esperando 3 meses qué pasó con los ajustes que le hice, ¿sí? Pero es muy importante que ustedes les instruyan a los pacientes qué tiene que hacer si sube demasiado, ver qué comió, si sube después de las comidas, qué comió, cuánto comió, y para que aprenda a hacer los ajustes, solucionar y tomar el control de su enfermedad y no estar viendo el mismo patrón todos los días y no tomar ninguna conducta sobre esa eventualidad. Su patrón diario también ya mejoró bastante. Su hiperglucemia generalmente se presenta desde la tarde en adelante. Generalmente muchos pacientes, yo no tengo hambre en el desayuno, hace media mañana tampoco. Su primera comida es el almuerzo y después ya la factura de las calorías que nos ingerimos en las primeras horas en el primer día, la mitad del día, nos empieza a pasar la factura a partir de la tarde, noche. Entonces, tranquilamente se puede identificar eso en su patrón diario. ¿Qué tal hasta acá? 2, 3 casitos por ahí nomás y ya terminamos. ¿Faltó algo? ¿Se entendió? Sí, porque ya están haciendo ustedes nomás ya los informes. Doctor, doctora, vi que hizo el taller de sensores, subieron en su Instagram y ya el paciente que le stalkea ya vio que hicieron el taller. Por eso le mando la foto que me sale en mi pantalla. No sé qué hacer. ¿Quién le responde a esto? No, hay que dejarle en visto. Este es un caso para no dejar en visto, por favor. Y es un caso real. Pero y obvio, este no es su paciente. Seguro su médico no tiene el número del médico, pero a ustedes les siguen redes y les vio las fotos que subieron hoy. Les manda esto. Muy bien, acuérdense, nuestro fenómeno miedo lo que va a tener en su glicemia capilar. Puede ser que esté más bajo, pero me tranquiliza un detalle. ¿Qué podría ser? Muy bien, la flecha de tendencia que si bien está en 52, que ya me preocupa, por lo menos está estable. Hizo algo, el primero es de las 6:56, el segundo es de las 8:06, el tercero es de las 8:21. El último es de las 18:16. Obviamente esa hipoglucemia
persistió durante todo el día y a las 18:16 siguió bajando. ¿Qué es lo primero que le voy a preguntar? Dos cosas yo quiero saber. Lo que más me importa a mí, ustedes me van a decir si están de acuerdo o no conmigo. Señor, señora, ¿qué usas como tratamiento? ¿Tomás glimepirida? ¿De cuánto es tu dosis? O si usas insulina. Entonces, si usa 6 miligramos de glimepirida, le bajo a 2 o menos. Y no uso lo más glimepirida, pero bueno, como tiene, no le voy a sacar de entrada. Y si usa insulina, le pregunto cuánto es la dosis de su insulina basal, que probablemente si usa una insulina tiene que ser basal, y le disminuyo lo que creo que le tengo que disminuir, le ajusto también por su peso, porque puede ser que tenga insulina basal de más, y entonces le voy explicando y ya tiene que ir mejorando. No sé si están de acuerdo conmigo. Y después le explicamos todos los otros detalles que ya dijeron también, ¿sí? Me cuentan si justo mañana pasa algo parecido. Bueno, el Señor me mandó porque vio que estuve en un taller. Por supuesto, se fue a consultar conmigo. Necesito ver su informe. Es este. Les cuento que el Señor, ahí me enteré que tiene 64 años, tiene diabetes tipo 2, también es obeso. Y su tratamiento actual es insulina de Gludec, 40 unidades día. Tiene semaglutide 0,5 a la semana, DAPA 10 por día y Atorva 40. Probablemente tenga también otra medicación, pero no nos vamos a enfocar en algo que no interfiera de manera directa en el informe. ¿Qué les parece? Analicen. Bien, vamos a hacer juntos. ¿Qué es lo primero que miramos? Lectura de 5 pasos siempre vamos a hacer. Tiempo del CGM activo, tiene 72%, justito, justito. Le preguntamos qué pasó, porque hay unos días 11, 12, 13, 14 y el 24 no tengo lecturas. Eso voy a ver en la consulta con el paciente qué pudo haber pasado en esas fechas, ¿sí? No se pierde, se debería recuperar, pero habría que ver qué pudo haber pasado. No, todavía yo no tuve un caso en el que esta cantidad de datos no tenga. Perdón, este fue mi paciente, ¿verdad? Vive todavía. Es mi paciente y sí, porque le corregí la hipoglucemia y demás. Bueno, lo que nosotros dijimos, Tati, analizando con el paciente fue que el patrón diario de glucosa, el perfil en días de 14 días no mide 7. Y yo le pedí su informe en menos de 7 días. A partir de 7 días te lee todo. O sea, en 14 días. Exacto. Entonces yo ya le pedí antes y me vino antes Esa es la conclusión que yo puedo quitar porque no sé, eso me pasó. Les cuento también otra cosa para que analicen todo. Eso vamos a llevar como tarea a todos porque es un dispositivo nuevo y nosotros tenemos que saber cuáles son los errores más frecuentes. No sé cómo, les quiero mostrar, no puse porque todavía no sé la explicación. Hay un informe de 14 días que me muestra toda esta parte, su perfil diario, pero acá no tengo ningún gráfico. Tengo mi rango, pero no hay. Que una parte de la gráfica estaba cortada, así como que se desconectó el sensor. El mío no tiene nada. Acá. Sí, el resto sí, pero acá su valor superior, su límite superior, eso está todo, su rango está todo, pero así nada de gráfico. Eso yo ya le pasé a Lore también para que me averigüe con la gente de Sibionics cuál podría ser el error, entonces nosotros sabemos y directamente le preguntamos, ¿te pasó esto puntualmente? Sí, y a veces sin que nos diga si sabemos cuál puede ser la causa, ya asumimos y explicamos para que eso no vuelva a pasar. Permiso, hay otro dato a tener en cuenta también. Preguntarle al paciente qué lado del brazo tiene y qué lado durmió. Porque hay otra teoría que habla de que probablemente esa región sufrió isquemia por compresión.
Y eso también podría explicar, pero no es así nada certero. Eso queda como asignatura pendiente para todos, para todos. ¿Dónde nos quedamos? Ah, el tiempo SGM activo, 72% está ahí, pero no sirve. Ya ahí ya dijeron, vemos hipoglucemia, fíjense que en nivel 1 tiene 5.7%, 1 hora 22 minutos. Y en nivel 2 o muy bajo, 2.3%, 33 minutos. Casi 2 horas al día tiene hipo. Resultado de esto. Se Muchísimo. refleja en esto. Y nosotros ya sabemos que en qué momento del día se presenta esa hipoglucemia. ¿En qué momento del día? Sí, desde las 12 de la noche empieza acá, ¿sí? Entonces es bien de madrugada, o incluso antes ya luego, antes, ponerle que se acuesta a dormir a las 10 ya empieza a hacer hipoglucemia. En este caso no tiene insulina prandial, no le puedo culpar a la corrección que se pudo haber hecho de noche. Si se puso insulina prandial de más, no puedo pensar en esa posibilidad porque no tiene indicado. Hipótesis probable, me dicen si está de acuerdo conmigo, ya tiene la segunda dosis en la escala de semaglutide. Probablemente fue bajando de peso, obviamente come menos y necesita, ¿qué necesita menos? Necesita menos insulina. Entonces, claramente mi insulina basal y mirando el patrón que es de hipoglucemia durante la madrugada, yo le voy a disminuir su insulina basal. ¿Y se acuerdan? Dormimos 8 horas en promedio. ¿Cuánto por ciento yo aumento el tiempo en rango si disminuyo la hipoglucemia en la madrugada? Les dije. No. ¿En cuánto por ciento yo le aumento su tiempo en rango si yo intervengo su hipoglucemia de la madrugada y ya no tiene más? Regla de 3. De 24 horas es 100%. 8 horas, ¿cuánto sale? 16, No, ¿no? 32. 32, 33% en la noche. ¿Puedo contar, Fede? 32. ¿Puedo intervenir, Manalu? Sí. Este paciente empezó a usar sensor porque tenía muchos picos de hiperglucemia y él tenía como un TOC. Entonces él me dijo, doctor, te juro, vi en tus redes, bueno, se colocó. Antes de colocarse por los picos de hiperglucemia que tenía, él empezó a ser estricto en su dieta e hizo ayuno intermitente. Entonces eso explica eso. Entonces Claro, le tuve que bajar a la mitad. Y ese fue el caso siguiente. Perdón. Bueno, hizo ayuno intermitente, está usando semaglutide, todos estamos de acuerdo que tenemos que bajarle la insulina de Gludec. Y siempre que yo me quiera acordar de cuánto por ciento, de cuántas horas vos dormís, señor, duermo 6 horas, ya varía. Pues yo asumí que todos dormimos 8, este señor duerme 6, entonces yo hago regla de 3. 24 horas de un día son el 100% de mi tiempo en rango. Si yo intervengo en esas 6 horas, 24 es el 100%, 6 es X. Entonces hago mi regla de 3, ahí me va a salir un porcentaje y yo le voy a decir, si su tiempo en rango, ahí ya va a tener casi 100%, porque acá lo que le falta ya no va a tener más. ¿Cuánto? 24. 32 es 8 horas. Hagan un poco, me corrigen, 32, 36. De madrugada. ¿Viste que hace de madrugada? Yo le disminuyo su basal. O sea, eso quiero hacer. 33 por 1. ¿Sí? Entonces, eso para que sepan nomás que es por regla de 3 y ustedes saben que la madrugada es lo primero, o sea, la hipoglucemia y sobre todo si es de madrugada, imagínense, 33% ya le mejoran su tiempo en rango con mejorar eso. Bien, y acá vemos que netamente de madrugada hace su hipoglucemia. Y prácticamente, como decía Andrés, él notaba que tenía muchas hiperglucemias, dejó de comer. Ya no tiene más hiper. Bueno, entonces el siguiente caso. No tengo. Este ya es.
Quité el otro. Bueno, pero con el simple hecho de lo que dijo Andrés, le disminuyó su insulina de Gludec de 40 a 20 progresivamente, llegamos a 20 y mejoró, y su tiempo en rango fue muchísimo mayor que en comparación a este en el que tenía hipoglucemia durante la madrugada. ¿Sí? Todos respondieron súper bien. Último caso. Mujer de 33 años. Ella tiene diabetes tipo 1 y su tratamiento actual es bomba de insulina, bomba de infusión continua de insulina. Vamos a evaluar juntos su informe. Lo primero que miramos, tiempo de CGM activo, 53%. Hay que ver qué pasó. Igual, pasamos al segundo paso, hipoglucemia. ¿Qué les parece? 10,7%, 2 horas 34 minutos en nivel 1 y en nivel 2, 3 minutos. Tercer paso, hiperglicemia. Ese me estresa menos porque ya tengo ahí algo en lo que tengo que actuar en primer lugar. Cuarto paso, variabilidad. Entonces tiene 35.1. Está aceptable, pero igual no me voy a quedar tranquilo porque está menos de 36 porque veo colores rojos. Y lo último que miro es... Y por supuesto mi indicador de gestión de glucosa va a estar bajo porque está haciendo hipoglucemia. Hace hipoglucemia de madrugada y también a la siesta y tarde porque ese es el momento en el que hacía actividad física. Por eso hacía hipoglucemias durante el día. Bueno, ¿qué hicimos con esta paciente? Lo que miramos es la configuración de su bomba. Y siempre que nosotros le colocamos bomba de insulina a los pacientes, tenemos que hacer la dosis diaria total. Se disminuye con 24 porque esa es la cantidad que le corresponde de unidades de insulina por hora. Pero hay momentos, o sea, por hora, de 0 de la madrugada a 3, hay un porcentaje, un pequeño porcentaje diferente en el que le administramos. Después, de 3 a 7 ya le aumentamos. Entonces sería de 0 a 3 menos 20%, porque a partir de las 3 la tendencia es a hacer hipoglucemia. A partir de las 3 ya sería 20% más, y a partir de las 7 ya sería más o menos la dosis que le corresponde por hora. Entonces si le corresponde una unidad por hora, sería 0,8 unidades hora que yo le voy a mandar con su bomba de 0 a 3. De 3 a 7, 1.2, 20%, porque hay una hiperglucemia matutina que es fisiológica luego. Y a partir de las 7 ya le puedo administrar una unidad por hora durante el día, y a las 11 otra vez le voy bajando para que no haga hipoglucemia de madrugada. Ese fue el ajuste que se hizo, de configurar como idealmente se sugiere, y con eso ya terminaron las hipoglucemias. Pero ¿cómo les parece que estuvieron sus hiperglucemias? Aumentaron un chiquitito más las hiper, pero ya me quedo más tranquilo porque las hiperglucemias fueron durante el día. Entonces, el problema son... ¿Cuál sería el problema si tiene durante el día? ¿Qué hacemos del día que mientras dormimos no hacemos? Comer. Bueno, entonces ahí lo que queda con ella insistir cuando le cambio su configuración de la bomba y elimino las hipoglucemias, insistir en el conteo de carbohidratos para disminuir mis hiperglucemias. Y con eso ya puedo lograr que su tiempo en rango sea mejor todavía de lo que está. Porque acá tiene 84%, pero acuérdense que su tiempo de CGM activo es solamente del 53%. ¿Preguntas de alguna duda? Creo que no nos faltó nada. Capaz en algún momento nos acordemos y ya será muy tarde. No, pero siempre estamos en contacto, así es que... Se dieron cuenta que el primer informe fue así, diferente acá, diferente acá, diferente acá. Todos respondieron bien, pero no estaba estandarizado. A partir del segundo informe ya empezamos a estandarizar, y el quinto informe ya saben todo lo que tienen que mirar y la lectura en 5 pasos exactamente en el orden que tienen que ver. Por supuesto, si tenemos tiempo,
tenemos que ver todos los detalles posibles, pero esa lectura de 5 pasos tiene que ser reflejo. Lo primero, así automático tiene que ser. Y después lo otro nos sentamos a ver más detalladamente. Y hacemos los ajustes que haya que hacer para mejorar todos los parámetros. ¿Qué les pareció el taller? Acá terminamos. Les agradecemos un montón por haber venido, por participar. A Kinfa por toda la logística, por la invitación. Manu, equipo, por el soporte. A Lore. Sí, Gracias, a Lore, Lore. nuestra invitada internacional. A Zulma, nuestra invitada nacional. Maffer. En realidad Lore viene Nahuel. para certificar este taller de ISO 9000. Bien, si es que no tienen más consultas, entonces de nuestra parte es todo. Les agradezco nuevamente por venir. Y si hay más comida, nos vemos allá en el fondo. Y vamos a quitar una foto, ¿verdad? Maffer, ¿dónde está Mónica? Esto voy a hacer.